Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Durante la primera clase estuvimos ahondando alrededor de lo que es el documental, cuáles son sus características, que lo distinguen de otro tipo de formatos. Sin embargo, que implica agregarle la palabra poético. Y es que cuando hablamos de la poesía o de lo poético, lo asociamos como casi de inmediato a lo que son los poemas escritos, donde que se declaman versos, se organizan de cierta forma las rimas, también se hace uso de cierto tipo de palabras, pero el poema, más allá de ser esto que les acabo de mencionar o su estructura, lo que busca es decir a través de las palabras aquello que las palabras pues no son capaces de decir. ¿Sí? Es por eso que al leer como ciertos autores o ciertos escritores nos es necesario un poquito como descifrar aquello que ellos quisieron expresar. A lo que voy con este ejemplo es que en los poemas, al hacerse uso de los versos, organizándolo de ciertas formas, haciendo también uso como de las figuras literarias, de las metáforas. Todo esto lo que busca es a través justamente pues de las palabras evocarnos cosas, evocarnos sensaciones que pues explícitamente en palabras pues nos es imposible de decir. ¿Sí? Ahora esto que yo les estoy mencionando hay que transmutarlo al lenguaje del documental. Y es que aquí, haciendo uso del sonido, del video, también de la edición, nos va a permitir decir cosas, muchas más cosas explícitamente. Sin embargo, también habrán otras que no se podrán decir. Y es por eso que entra el tema del documental poético. El documental poético, más allá de proporcionarnos información explícita, busca que generar estados de ánimo, sensaciones y sentires en el espectador a través de ciertos recursos como lo son que la subjetividad, la experimentación, la incoherencia o también asociaciones ambiguas. Esto va muy de la mano con su origen, por supuesto, y es que se remonta pues a la aparición de las vanguardias en el siglo XX, las vanguardias artísticas del cine del siglo XX, donde se hicieron que mucho uso de elementos del arte, como lo fueron el surrealismo, la fragmentación o las impresiones subjetivas. Y es que recordemos que pues las vanguardias artísticas, estas vanguardias, se caracterizaron mucho por romper con que con la academia, con lo formal, buscando la originalidad, la innovación, también la provocación, la libertad de expresión, entre otros ideales que se ven demasiado en lo que es el documental poético. Para abordar las características del documental poético, nos remontaremos al libro de Bill Nichols, Introducción al documental, del año 91, donde él define al documental poético como un producto que se preocupa muchísimo más por la forma que por el contenido. Orden de ideas, esto lo lleva a tener algunas características que lo diferencian puntualmente de otra clase de documentales. La primera de estas sería que carece de una linealidad. Para poder explicar estas tres primeras características, nos remontaremos a un documental que es bastante conocido. En el capítulo 18 de la temporada 6 de Los Simpson, Una estrella estrellada, en Springfield se reproduce una cantidad grande de cortos. Uno de ellos es el de Barney Gómez, que es el famoso meme de No lloren por mí, ya estoy muerto. Puede entrar en la categoría de documental poético porque carece de una linealidad, como ya habíamos dicho, porque no cuenta la historia en una sucesión de eventos cronológicos, sino botando detalles al azar, jugando con el color, jugando con la propia imagen para poder contar la historia sin decirnos en qué momento está o qué pasa primero o qué pasa después. Los objetos también son una parte muy importante en el documental poético, porque se pueden volver incluso hasta protagonistas o la pista que puede indicar algo muy significativo. Dejan de ser objetos de relleno para convertirse en un foco central de la historia. Volviendo al documental poético de Barney Gómez en Los Simpson, al final se pone una rosa encima, bueno, o dentro de una botella de cerveza, lo cual llega a simbolizar cómo la cerveza y el alcohol ha podrido el ser de Barney a la larga. Eso es bajo una interpretación y es un ejemplo de cómo el objeto puede dar un final contundente a todo el sentido del documental poético. Y finalmente, una tercera característica es que tiene esta tendencia a crear teorías generales. Partiendo de cómo esté contada la historia, hasta puede empezar a generar en el espectador analizarlo y adelantarse a ciertos finales. O simplemente empezar a hacerse una propia idea de cuál es el significado, la esencia de este medio audiovisual, asimismo por el
concepto que se maneje o por cómo se trate de narrar. Es por esta ambigüedad que puede llegar a generar muchísimas teorías dependiendo de cómo se presente. Otras de las características del documental poético propuesto por el célebre modelo de Bill Nichols son la apuesta a las fragmentaciones, a los actos incoherentes y a las asociaciones ambiguas. Aquí es más importante la subjetividad y la percepción que la fidelidad a la realidad. El documental poético se esfuerza por mostrar la realidad de una manera lírica y altamente estética. Es más importante cómo se muestra la realidad que el relato de la historia. Berlín, Sinfonía de una ciudad, es del año 1927. Allí se retrata el ajetreo que hay en las calles de la ciudad alemana. Esto obviamente se produce antes de la Segunda Guerra Mundial. Allí se contempla esa revolución industrial de alguna u otra forma. A través de las imágenes se cuenta la historia de la ciudad de Berlín. No hay un personaje principal o una historia explícita que contar. No, allí lo que se caracteriza son los sonidos, prácticamente que demuestra todo el movimiento que hay en la ciudad. También esos contrastes en las imágenes que de alguna u otra forma van dando unos nuevos significados a lo que se quiere llegar a mostrar. Entonces, con este género o con esta película de sinfonía en la ciudad de Berlín, a través de las imágenes vamos a mirar una historia que va más allá de lo que podemos llegar a imaginar. La ciudad escondida. Con este documental, Víctor Moreno nos presenta una Madrid nunca antes vista, a través de su subsuelo y de los trabajadores que deambulan por allí. Sus imágenes componen un poema de sonidos, colores y sombras que lanza reflexiones acerca de cómo es la vida debajo de las ciudades. Nostalgia de la luz. En este documental, el chileno Patricio Guzmán articula tres elementos: el desierto de Atacama, los desaparecidos por la dictadura chilena y las estrellas, para así lograr una única narrativa poética. A través de imágenes y sonidos que evocan la naturaleza humana, el desierto, los desaparecidos y los huesos, Patricio Guzmán edifica su discurso acerca de la memoria y el pasado.